Un poético y fraternal saludo a los leyentes y oyentes literarios aglutinados virtualmente en la Confederación Mundial Literaria Plumas y Letras de Curumaní, abanderada por el colombiano Daniel Noriega González, quien me ha invitado a disertar sobre la riqueza ladina del lenguaje del Nobel colombiano Gabriel García Márquez, hijo de Aracataca y cogestor del realismo mágico, mediante gestión de la maestra Caridad Santana, radicada en el Ecuador, hermana dominicana de origen venezolano, quien platicó conmigo y me invitó a enhebrar y tejer este relato para traer a la memoria de los expectantes del boom literario latinoamericano de hace más de 60 años y asiduos lectores de creaciones de don Gabriel José García Márquez, nacido en Aracataca el 6 de marzo de 1927 y cerrado sus ojos para siempre el 17 de abril de 2014 en la Ciudad de México, quien vivió 87 años y legó al universo literario su herencia escritural, impregnada de figuras retóricas en el lenguaje exquisito e inclusivo de vocablos diversos que como mariposas amarillas pululan en los saberes de los habitantes de las regiones colombianas. Desde las tierras libertarias de América, Amerindia, desde la tierra comunera donde se gestó la revolución contra el imperio invasor en 1781, y ofreció su ideario libertario en las guerras de independencia desde 1810 hasta 1819, desde el departamento de Santander, tierra del insigne poeta colombiano, más reconocido mundialmente, el Bate Ramiro Lagos Castro, quien murió hace menos de un año, de 101 años, y sus 25 obras poéticas colombianas se estudian en cátedras en varias universidades americanas, y con el respeto que nace de un humilde artesano de la palabra que brotó en el Arcabuco con el olor de la mejorana y el orín de los terneros en tierras beleñas, cuna del folclor de la misma tierra en la que la música de cuerda y el canto guabinero nos caracteriza y diferencia en el universo lingüístico que presento. Soy Nauro Torres Quintero, un prosista y poeta colombiano, un escritor digital, autor de 6 libros digitales, bloguero de más de una década, con canal en YouTube, con 3 poemarios publicados en mi país y distinguido recientemente por el Gremio Poético Colombiano, con el Verso Dorado 2023 por ser el autor del mejor poema del 2023, titulado Tribulaciones, incluido en el poemario Simbiosis, y ser el autor del mejor poema indígena, incluido en el poemario Relatos y Versos Traviesos. Recién publicado en mi país y nominado al mismo premio con el mejor poema a la mujer, titulado El perfume de mi maestra, incluido en el poemario Surcos en tu piel, publicado en Colombia en 2023 y presentado en el Quinto Mundial de Poesía, organizado por el Colectivo de Mosaicos y Letras de Argentina, en Córdoba, Río Tercero. Para animar esta charla con usted, un poema de mi autoría. Soy un vástago de barro, chamisa que la vida aserró. Soy torbellino y brisa a la vez. Soy raudal de versos en la vejez. Soy un artesano que enhebra palabras, ensarto versos que reconocen poemas. Soy un peregrino del amor, un penitente del desamor. No soy brisa que refresca un pecunio, tu cuerpo en tus noches de insomnio. Solo soy para ti un hiloso poeta, que escribo para ti que no lees poemas. Soy un utópico tejedor de versos que teje ruanas poéticas para guarecer almas inquietas.
El anterior poema está incluido en mi último libro titulado Relatos y versos traviesos en la página 58. La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda. ¿Y cómo la recuerda para contarla? Esta afirmación es de Gabriel García Márquez y la tomé de 100 años de soledad. El Nobel colombiano nació en la costa caribe colombiana, tierra en la que el calor, bajo la sombra de un majestuoso mango, supera los 30 grados. Y por esa tierra, rumbo al mar, al puerto de Santa Marta, cruza la red ferroviaria colombiana que se despeña por bahías y valles desde los 2.625 metros sobre el nivel del mar hasta los 15 metros sobre el nivel del mar. Desde Bogotá, en la cúspide de una de las cordilleras colombianas, hasta el nivel del mar Caribe, en el departamento de Magdalena, en la bella Santa Marta. Colóquese usted las abarcas de un joven que, para lograr estudiar el bachillerato, gracias a una beca del gobierno nacional, tuvo que atravesar el país y trepar del mar a las nubes viajando en tren en una distancia cercana a 900 kilómetros. Imagínese usted cambiar las chanclas escuetas para transitar por calles polvorientas y pastizales secos y arenas del río por los tenis y los zapatos de escaso uso en tierras costeras colombianas y tan necesarias para caminar por el pavimento y las veredas en tierra fría. Fantasee usted un poco vistiendo la camiseta sin mangas a 35 grados de temperatura, a usar franela, camisa y saco de lana para guarecerse del frío a la vera de una montaña cubierta de nubes, como lo fue Zipaquirá en Cundinamarca, a 42 kilómetros de la capital colombiana. Evoque usted regresando al pasado, a la vida de un joven que para comer mangos solo necesitaba trepar el árbol y comer hasta la saciedad, y llegar luego a una población en la que los mangos solo estaban en los libros. Imagine usted siendo niño alimentándose sentado en un comedor sin paredes o debajo de un frondoso árbol de pan y cambiar este espacio a cielo abierto a una tétrica habitación con 4 tabiques consumiendo alimentos cocinados y calientes tan necesarios para mantener la temperatura corporal por el frío tan tenaz. Aluda usted sintiéndose niño chapaleándose cuando le diese la gana en las aguas frescas del arroyo y luego en la ciudad donde estudia el bachillerato, jugarse como un gato bajo una ducha de la que cae el agua tan helada que entiesa las extremidades. Rememore usted un adolescente de provincia, nacido en pueblo polvoriento y perdido en el abandono, que producía plátano para alimentar a congéneres del país más rico del mundo, en la que los libros eran un milagro, y llegar a vivir interno bajo la rigurosidad de una comunidad religiosa francesa, cuya misión era educar a los niños pobres, pero que tenía una inmensa biblioteca, con más tomos que estudiantes y más espacios para leer que los vagones del tren que trasteó los 3.000 muertos hasta el mar en la masacre de las bananeras ocurrida en Ciénaga Magdalena, que narra el Nobel colombiano. Imagínese usted escuchando desde el vientre de la madre los clásicos vallenatos, cuyos versos y prosa romántica es patrimonio folclórico de la humanidad, que se escuchaba en cualquier casa de tabique y teja de zinc, y llegar a vivir para estudiar en la capital salinera de Colombia, Zipaquirá, en la que para escuchar música había que tener radio y sintonizar la emisora local que difundía música andina y campesina, y olvidarse de los cantos de la vaquería de las tierras vallenatas. Imagínese usted escuchando la canción en la voz de cualquier cantante vallenato, escrita por el maestro Fernando Dangond, que dice: y nació mi poesía como las madrugadas en mi pueblo, ardientes, puras, majestuosas, y mis versos viajeros y libres como el viento, cual fugaz astro del firmamento, en la noche hermosa, en ritmo vallenato. Y luego reemplazar la canción por un ritmo de vals cuyos versos describen
Lunita consentida, colgada del cielo, como un farolito que puso mi Dios, para que alumbraran las noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón. Pueblito de mezquitas, de casas pequeñitas, por tus calles tranquilas corrió mi juventud. En ti aprendí a querer por la primera vez y nunca me engañaste lo que es la ingratitud. Hoy que vuelvo a tus lares, trayendo mis cantares y con el alma enferma de tanto padecer, quiero, pueblito viejo, morirme aquí en tu suelo, bajo la luz del cielo que un día me vio nacer. Este bellísimo poema es una obra del insigne compositor socorrano santanderiano y colombiano, el maestro José A. Morales, nacido en estas breñas santanderianas. Asuma usted el sentir de Gabriel García Márquez, siendo un estudiante de secundaria que al acostarse y al despertar podía mirar a los 4 puntos cardinales y contemplar el cielo en sus diferentes tonalidades que cambian con el clima, y luego estar internado a la vera de un ferrocarril que unía a Bogotá con Barbosa en mi tierra beleña y encontrarse con 2 paisajes en los 4 puntos cardinales, la planicie y la montaña. Y en esos paisajes pintados con tonos oscuros y tristes, reemplazando los tonos alegres y tropicales de las planadas cubiertas de plátano, potreros y ganados y pájaros multicolores. Reviva usted añorando el sancocho costeño, nutrido con yuca, plátano, ñame, pescado y cilantrón, y enfrentarse en la mesa de un comedor de un internado, consumiendo la mazamorra chiquita, preparada con papa blanca, papa amarilla, mazorca amarilla, habas, frijol y alberja, con un chorro de leche agria. El primero, el plato más preferido de los hermanos mayores del Caribe. Y el plato segundo de la gastronomía de los hermanos mayores muiscas o moscas, como los reconocían los españoles invasores. Imagine usted, poseído de la modorra e invadido de pereza, dormitando en una hamaca o en un chinchorro, guindando bajo un palo del tachuelo, fresqueando el desgano por hacer algún oficio bajo el inclemente sol. Y en vez de pereza dejarse dominar por el sueño y arroparse con cobijas de lana de oveja virgen o guarecerse bajo una ruana tejida por manos artesanas femeninas con ancestros indígenas para dominar el frío, durmiendo la pereza. Vístase usted la ropa blanca de algodón que se usa en el trópico y revístase con ropa de paño oscuro, de lana natural, añorando las tardes costeñas bajo un cañahuete, observando y escuchando a los mayores mientras jugaban dominó y bebían ron blanco, y sentirse poseído por la añoranza, tirado en el césped o en el catre del dormitorio colectivo, invadido de frío y de nostalgia. Por lo anterior, es que años después el Nobel colombiano declaró: mi mejor fuente de inspiración eran las conversaciones que los mayores sostenían delante de mí, porque pensaban que no los entendía, o las que cifraban aposta para que no las entendiera. Y era todo lo contrario. Yo las absorbía como una esponja, y cuando se las contaba a los mismos que las habían contado, se quedaban perplejos por coincidencias entre lo que yo decía y ellos pensaban. Escribió el Premio Nobel de Literatura en 1982. Imagínese usted dominado por la melancolía, extrañando a su abuelo que le enseñó el milagro del hielo, y cada vez que venía al pueblo, el circo lo llevaba a las funciones tantas veces como usted quisiera, y que le insistía que aprender palabras y sus significados para expresarse con elocuencia y erudición era tarea de todo ser humano. Evoque usted a su abuela, como Tranquilina, de apellido Márquez, que siempre le narraba historias reales y las que no las sabía, las inventaba. 20 años después que lo hiciera Gabriel García Márquez, proveniente de la vereda Jarantibá del municipio de La Guabina y el Tiple, del Requinto, Puente Nacional, Santander, transportándome en tren arribé a la misma capital de la sal de la montaña, Zipaquirá,
a estudiar becado por el Ministerio de Educación Nacional en la Escuela Normal Industrial Nacional, en la que el año que 100 años de soledad apareció en las librerías del mundo y los leedores devoraban sin descanso esa novela escrita por un sudaco, nutrido con las lecturas de los clásicos renacentistas y escritores de México, Argentina y Chile, escrita con el léxico de Cervantes y el lenguaje regional y colombiano, producto de su persistente deleite por leer y devorar libros en el internado, luego en la universidad donde empezó estudios en la capital del país mientras ejercía el periodismo. Como montañero, transité por las bibliotecas, calles y avenidas que transitó Gabriel García Márquez. Y mientras debió abandonar a Colombia, yo me distraía viajando con cada obra del creador de Macondo, gracias a la soledad que uno vive en un internado, la insistencia de los maestros de literatura y gracias a ese empeño por encontrar los orígenes de nuestra identidad aborigen y americana. Mi maestra del primer grado y segundo, un maestro del quinto grado, un sacerdote italiano y un maestro de literatura me indujeron por la lectura y la escritura, más como un deleite estético, más como una tarea para ganar el año. Pero anterior a ellos, mi padre, un autodidacta, narrador de historias que desarrolló mi imaginación, contribuyeron a empeñarme en hebrar palabras, hilar prosa, tejer versos y cardar poesía de mi autoría. Entre ellos hubo alguien que insistió que uno debe ir anotando cada palabra nueva que escuche o lea e ir registrando su significado para abonar en el patrimonio lexical personal. Pero luego de leer y releer Relato de un náufrago, 100 años de soledad, El coronel no tiene quien le escriba, El otoño del patriarca, Crónica de una muerte anunciada, El amor en los tiempos del cólera, Memorias de disputas tristes, noté que los registros de palabras usadas por el Nobel eran tantas, tan diversas y con tantos significados sinónimos que al comparar mi lectura y el registro de las palabras nuevas que encontré al leer El Quijote, a mis 72 años de vida, puedo afirmar que Cervantes y García Márquez están entre los grandes de la literatura castellana que más léxico le aportan a los amantes de la escritura y de la lectura. Los seres humanos, abro comillas, no nacen para siempre el día que sus madres los alumbran, sino cada vez que la vida los obliga a parirse a sí mismo, una y otra vez, cierro comillas. Eso dijo Gabriel García Márquez. Y en el caso de nosotros, los escritores y poetas, nacimos y morimos en cada relato, cuento, o crónica, o poesía que escribimos. Igual ocurre con cada poesía que terminamos para nacer de nuevo en otra composición. Los humanos nos parimos a sí mismos cada vez que sorteamos una dificultad o alumbramos un texto literario o una composición poética. Pero para que ese alumbramiento literario no sea de gemelos, debemos pintar nuestra acción escritural, convocar los usados por los clásicos y las diversas escuelas literarias según las tendencias estéticas que más nos apasionan, sin dejar a un lado el léxico aportado por nuestros antepasados indígenas, nuestros padres y abuelos que murieron dejándonos un libro sin escribir de sabiduría en sus regionalismos, colombianismos, usados y olvidados, hoy por la influencia de los medios electrónicos de comunicación que nos invaden hasta los tuétanos. Según el diccionario de la lengua española, nuestro idioma tiene unas 100.000 palabras y tal vez más por las expresiones dialectales regionales, sin incluir las diversas formas que tienen una misma palabra, muy propio de la lengua de Cervantes, ni los neologismos que van apareciendo con los años. Surge entonces la pregunta a quienes osan considerarse escritores o poetas: ¿cuál es su inventario o su haber lexical que usa en sus composiciones para contribuir a la difusión de nuestra lengua, en particular las expresiones insertas en las formas de comunicarse con las personas en cada región, en cada país? Margaret de Oliveira Castro, una alemana nacida en 1946 y quien estudió traducción,
fue quien asumió la tarea de difundir Cien años de soledad en varios idiomas. Y ella, para comprender cada palabra tallada por el Nobel, recorrió cada lugar que cita Gabriel García Márquez en su obra para comprender la profundidad textual con que escribió Gabriel García Márquez. Resultado de su investigación de campo, publicó el diccionario La lengua ladina de García Márquez, que tiene 390 páginas y en cada una de ellas hay 6 palabras con su significado, para un total de 2.340 vocablos, entre regionalismos y colombianismos, que convierten a Cien años de soledad en la obra estrella del realismo mágico. Ese que le contaba a la abuela tranquilina de convertir lo extraordinario en natural y lo natural en literatura. Solo para citar un ejemplo, tomado de la obra cumbre de Gabriel García Márquez, es el ejemplo del uso de la palabra agua. Agüita. Que es agüita, es una infusión de hierbas o aguas medicinales. Aguas pasmadas, que son las aguas estancadas, las aguas turbias. Aguas mayores, que son los excrementos humanos. Agua regia, es la mezcla de dos ácidos concentrados, el nítrico y el clorhídrico, que se usa para disolver el oro. Agua de color, agua perfumada con sustancias agradables. Agua de colonia, perfume originario de Colonia, Alemania. Agua de Benjuí, agua perfumada con bálsamo aromático de cortezas de árboles tropicales. Como antesala al cierre de mi participación, comparto con usted epígrafes del gran Gabo, que el tenerlas en cuenta nos ayuda a un buen vivir. La vida no es lo que uno vivió, sino lo que uno recuerda. ¿Y cómo lo recuerda para contarla? Recordemos y escribamos los recuerdos. No hay medicina que cure lo que cura la felicidad. Nacimos para ser felices. Solo porque alguien no te ame como tú quieres, no significa que no te ame con todo su ser. Hay que amar sin egoísmos. Y si está pintado de egoísmo, es posesión, es querencia. La sabiduría nos llega cuando ya no sirve para nada. Pero si escribimos con sabiduría, sirve a los lectores. No es verdad que las personas dejen de perseguir sueños porque se hacen viejas, sino que se hacen viejas porque dejan de perseguir sueños. Eso lo escribió Gabriel García Márquez. Así como sumamos años, no dejemos de crear sueños y metas por cumplir. Un hombre solo tiene derecho de mirar a otro hacia abajo cuando tiene que ayudarlo a levantarse. Lo escribió Gabriel García Márquez. No miremos al otro con prepotencia, con desprecio, con indiferencia. Y algo más nos dejó el Gabo. El secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad. Y es en la soledad cuando aflora la sabiduría y se abona la escritura y florece la prosa y crece la poesía. Lo único que me duele de morir es que no sea de amor. Eso dijo Gabriel García Márquez. Igual pienso, igual lamento. Anuncio que está próxima a culminar mi disertación. Lo haré compartiendo un trío de poemas del colombiano Gabriel García Márquez, que el pasado 6 de marzo cumplió 9 años de muerto. Su primer poema se titula Poema desde un caracol. Yo he visto el mar, pero no era el mar retórico con mástiles y marineros amarrados a una leyenda de cantares, ni el verde mar cosmopolita, mar de Babel, de las ciudades, que nunca tuvo unas ventanas para el lucero de la tarde, ni el mar de Ulises, que tenía 7 sirenas musicales, cual 7 islas rodeadas de música por todas partes, ni el mar inútil que regresa con una carga de paisajes para que siempre sea octubre en el sueño de los alcatraces, ni el mar bohemio con un puerto y un marinero delirante que perdiera su corazón en una partida de naipes, ni el mar que rompe contra el muelle una canción irremediable que llega al pecho de los días sin emoción, como un tatuaje, ni el mar puntual que siempre tiene un puerto para cada viaje, donde el amor se vuelve vida, como en el vientre de una madre. Que era mi mar, el mar eterno, mar de la infancia, inolvidable, suspendido de nuestro sueño, como una paloma en el aire. Era el mar de la geografía, de los pequeños estudiantes que aprendíamos a navegar en los mapas elementales. En el mar de los caracoles,
mar prisionero, mar distante, que llevábamos en el bolsillo como un juguete a todas partes. El mar azul que nos miraba cuando era nuestra edad tan frágil que se doblaba bajo el peso de los castillos en el aire. Y era el mar del primer amor en unos ojos otoñales. Un día quise ver el mar, mar de la infancia, y ya era tarde. Es de Gabriel García Márquez. Y su segundo poema del Goel colombiano se titula La muerte de la rosa. Murió de mal aroma, rosa idéntica, exacta. Subsistió a su belleza, sucumbió a su fragancia. No tuvo nombre. ¿Acaso le llamarían Rosaura? ¿O Rosafina? ¿O Rosa del Amor? ¿O Rosalba? ¿O simplemente Rosa, como lo nombra el agua? Más le hubiera valido ser impreviva, Dalia, pensamiento luna, como un ramo de acacia. Pero ella será eterna, fue Rosa, y eso basta. Dios la guarda en su reino, a la diestra del alma. Y el tercer poema de Gabriel García Márquez, titulado Y si alguien llama a tu ventana. Si alguien llama a tu ventana, amiga mía, y algo en tu sangre late y no reposa en tu tallo de agua temblorosa, la fuente es una líquida de armonía. Si alguien llama a tu puerta y todavía te sobra tiempo para ser hermosa y cabe todo abril en una rosa y por la rosa de sangre el día. Si alguien llama a tu puerta una mañana sonora de palomas y campanas y aún crees en el dolor y en la poesía. Si aún la vida es verdad y el verso existe. Si alguien llama a tu puerta y estás triste, abre, que es el amor, amiga mía. Si mi participación, mi estilo y mis letras causaron curiosidad y atención de su parte, me encuentra en internet. En la nube hay abundante información de mi quehacer escritural. Y suscríbase a mi blog, naurotorres.blogspot.com, o a mi canal, numeral Nauro Torres. Y a tu casillero le llegarán mis entradas semanales. Soy Nauro Torres Quintero, un artesano de la palabra colombiano, participando en esta convocatoria de la Confederación Mundial de Literatura